tratamos de compartir con nuestros oyentes temas diversos, algo que nos aporte siempre un conocimiento más. Por eso lo hemos invitado esta mañana al doctor Gabriel Aníbal Bruno, que es bioquímico y bacteriólogo, y además es hijo de una figura tan tradicional en la radiofonía como el querido Aníbal Bruno. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. Muchas gracias, Miguel, por invitarme al programa. Siempre los escuchamos, así que es un honor tenernos acá con ustedes esta vez. Ricardo, Gabriel es responsable de habernos orientado hacia Mambrín, el sobreviviente del general Belgrano. Una historia que te rozó de cerca. Sí, vos, ¿no? Sí, yo también soy ex veterano de guerra. Durante el conflicto de Malvinas yo estuve en el buque Hospital Bahía Paraíso, no como profesional, sino como conscripto. Yo estaba haciendo el servicio militar en Zárate, y por los conocimientos en inglés me trasladaron a Puerto, en ese caso era Puerto Belgrano, en la zona de Bahía Blanca. ¿Estabas en plenos estudios? Todavía no. Yo había terminado el secundario, claro. Habíamos rendido para entrar a la facultad, en esa época se rendía. Claro. Y entramos. Y te trasladaron por tus conocimientos de inglés. En inglés, por saber inglés, entonces bueno, siempre el que tenía estos conocimientos se los llevaba para allá. Pero vos estabas destinado a embarcarte en el... No, nosotros cuando llegamos a Puerto Belgrano era un caos, era gente por todos lados. Militares, tanques, cañones, metralletas, oficiales, la historia mía es muy particular en este aspecto, porque cuando yo llego, obviamente, estábamos ahí, nos destinaron a donde más o menos iba cada uno, de donde venía de los destinos, diríamos. Yo en Zárate era chofer del jefe. Entonces a mí me pusieron una camioneta a llevar, traer cosas, hasta hacer. Por ahí nos dicen, bueno, viene un suboficial y dice, Menganito, Sultanito, Bruno, destino el crucero Belgrano. Bueno, agarramos las bolsitas, al hombro, crucero Belgrano. Cuando subimos al crucero Belgrano, estábamos en el playón de mayor que tiene el crucero, estábamos los 6 formaditos ahí, y vino un oficial y me dijo, ¿y ustedes qué hacen acá? También, lío de gente, de pertrechos, bueno. Y a nosotros nos mandaron en comisión acá. No, si el barco, perdón, no, pero el barco es un despelote, ¿qué hacen acá? Bájense, no los quiero ver acá. Sin saber, ni sé quién es Miguel, ese hombre, ese oficial nos salvó la vida. Claro. ¿Por qué? Porque para el que no está acostumbrado a navegar, es muy difícil. Y después fuimos al Bahía Paraíso. Y siempre los chicos que ya tenían navegaciones previas, porque este barco era de campaña antártica, así que se iba a la Antártida, llevaba los pertrechos, llevaba gente, traía todo. Y lo primero que nos dijeron los muchachos, dice, aprendete el camino a la escalera. Claro. De donde vos duermas, porque cuando el barco se le apagan las luces, acá no se ve nada, es la oscuridad absoluta. Entonces yo que hacíamos el ejercicio era, con los ojos cerrados, bajarte de la cama, tocar, cruzaba en diagonal a la escalera. Porque si no me decían, de acá no salís más. Esto va a ser tu tumba. Era todos los días bajarse la escalera con los ojos. Qué premonitorio también. Bueno, claro, imagínate que el Bahía Paraíso era un buque que dentro de todo, si bien pertenecía a la Armada, pero era un buque destinado más o diseñado más como turismo, tenía sus camarotes, tenía su espacio. En el buque de guerra esto es muy chiquito, es decir, la cama vos la tenés que hacer y después la tenés que tirar contra la pared porque si no la gente no pasa. Claro, esto es muy chiquito y demasiadas cosas en poco lugar. Entonces, obviamente la cabeza tiene que estar mucho más atenta. Y una vez nos pasó, no sé qué pasó, se apagaron los generadores de electricidad. Y era la oscuridad, nunca me imaginé, era la oscuridad absoluta. Así que fueron 5 segundos. Pero la sensación de oscuridad, la sensación de vacío, la sensación de nada, que haber estado a esos 5 segundos, nunca me lo olvidé. Bien, nos vamos al tema. Queríamos que nos hablara Lo que pasa es que entusiasma. Claro que entusiasma. Y los temas de Malvinas, bueno, para el que estuvimos allá, siempre es importante que ustedes, ahí los periodistas y los medios de cultivo, podamos mantener en el tiempo. No solo por nosotros, ni ese tema del heroísmo, que no nos va, creo que ninguno de los veteranos de guerra,
pero sí para los papás que perdieron los chicos en la guerra. ¿Qué te parece? Entonces, esa siempre es la bandera que nosotros queremos levantar. Que no se olviden, que no terminen como los que fueron a la guerra del Paraguay y no nos acordamos poco y nada, vamos a ser sinceros. Gabriel, vamos a lo nuestro. ¿Cuándo comenzaste a estudiar bioquímica? Bueno, después de la guerra, yo terminé en el 80, hicimos los 2 años de servicio militar, y cuando terminamos nos dieron los bajas para agosto, y ya al otro año ya empezamos a estudiar. Hicimos ¿Dónde cursaste? En Rosario, hicimos toda la carrera en Rosario. Bueno, al principio me costó un poco, no teníamos muy bien acomodada la cabeza, y bueno, se hizo un parcito de años más, y una vez que nos recibimos, era ¿qué hacíamos? Entonces, bueno, mi papá tenía un par de conocidos, hay un par de cositas también interesantes para contarlo. Teníamos un profesor muy importante, que era Oscar Fay, un tipo muy inteligente en Rosario, ¿no? Él estaba mucho con la hepatitis B, se iba a vacunar gente a África, al Mato Grosso, pero un tipo muy piola, muy campechano. Muy comunicativo. ¿Sí? Una vez nosotros, fíjate cómo cómo nace todo esto de la bacteriología en mí. Cuando teníamos que jugar un partido de fútbol, estábamos todos con el bolsito, preparándonos afuera, estábamos esperando a un compañero para que saliera y nos íbamos a la cancha. Y apareció él. ¿Cómo va, muchacho? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ustedes están terminando ya, ¿no? Sí, ¿y qué van a hacer? Y no sabemos, profesor, estamos medio complicados. Dice, bueno, vayan a hacer algo que en sus lugares, en sus ciudades, no haga nadie. Porque ya ustedes le llevan los bioquímicos 30 años de ventaja, 20 años de ventaja. Claro, búsquense, a la fila. Claro, hay que ir atrás, que empezar. Búsquense en algo que ustedes puedan hacer, en donde puedan brillar y que no haya tanta competencia, que le va a venir bien. Y bueno, de ahí fue que me gustaba bacteriología, me gustaban los prácticos, me fue muy bien en los finales, en los parciales, y tenía gente conocida. Entonces ahí me prendió la lamparita y dije, bueno, me fui a probar a Baigorria, y en el hospital de Baigorria estuvimos. Para un bacteriólogo, ¿la zona de residencia tiene mucha importancia? Digamos, a ver si paso la pregunta en limpio. De acuerdo con la zona, son preponderantes tipos distintos de bacterias. Infecciones, exactamente, sí. La parte climática, no hablemos también de las condiciones económicas de las personas, pero el clima influye mucho en lo que es una infección a microorganismos. Y en esto yo quiero hacer un parate, Miguel, porque la gente muchas veces confunde bacterias, virus, parásitos. La microbiología, que es la ciencia que estudia los microorganismos, se divide en bacteriología, que estudia las bacterias, virología, que estudian los virus, parasitología, que estudian los parásitos, y micología, que estudian los hongos. Son 4 cosas distintas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces un virus o una bacteria producen la misma patología. Por ejemplo, tenés diarrea, una diarrea común, ¿quién no ha tenido? Y bueno, la diarrea puede ser por bacterias, que la podemos tratar con un antibiótico, y que es necesario, un virus, que en este caso hay que dejar que el virus pase, porque ahí no va el antibiótico. Ahí no va antibiótico. Al contrario, le hacemos, no le va a hacer nada. Pero después quiero tomar un temita, tocar el tema de antibióticos, porque es muy importante. No va a hacer nada, tiene que esperar que se vaya. Entonces, bueno, se le dará un calmante, se le dará para los dolores, un antidiarreico, que puede ser o no aplicable de acuerdo al paciente. Pueden ser un parásito. Los parásitos también dan diarreas. Y eso lo estuvimos viendo en el laboratorio. Hay que juntar la materia fecal de 5 días y nosotros lo miramos al microscopio, podemos estar... Y hongos que en algún determinado momento, cuando nos bandeamos del antibiótico, aparecen estos hongos y pueden producir también una patología. Entonces, en una sola patología, además que las diarreas pueden producirse por otras cosas más, ¿no? Medicamentos, alimentación, toxinas alimentarias. Pero fíjate vos que en una sola patología tenés un abanico muy, muy grande. Con respecto a los antibióticos, que es un temita que yo quiero tocar, y aprovechando que este programa se escucha mucho, es muy importante para la gente que nos está escuchando que siga muy bien el plan de antibióticos. Si a uno le dicen, tomate 5 días de antibióticos, que se los tome los 5. Y cada 6 horas. Y cada 6 horas. Puede variar una horita más, sí, pero lo ideal sería cada 6 horas. Si te dicen 7, toma los 7. Si te lo dicen 10, toma los 10 de acuerdo a la patología. Nunca interrumpir. Nunca interrumpirlo. Porque la gente no sabe
perdón la palabra, el despelote que se arma cuando uno interfiere o interrumpe el plan de antibióticos. Nosotros en el organismo tenemos una gran fuente de bacterias que son el intestino. Ni hablar de la piel, la garganta, donde también hay bichos potencialmente patógenos e importantes. Cuando uno interrumpe ese tratamiento de antibiótico, hay ciertas bacterias que las bacterias, por más que sean chiquitas, no son tontas y quieren sobrevivir, como cualquier especie se aferran a la vida. Exactamente. ¿Y cómo se van a aferrar ellos? Creando los mecanismos para defenderse. Esos mecanismos de defensa, además de pelearse entre ellas, que se pelean mucho, también está contra el agente externo, que en este caso va a ser un antibiótico. Entonces crean mecanismos de resistencia. Entonces crean sustancias, crean toxinas, modifican su pared celular para que el antibiótico, cuando tiene que actuar, no pueda actuar. Cuando uno lo corta, esas bacterias que estaban ahí medias moribundas... Triunfó. Claro. Ganó la bacteria. Entonces, estamos teniendo muchos problemas. Cuando yo empecé en esto, 20 años atrás, 25 años atrás, había un par de locos, le decíamos nosotros, que empezaron a hablar de la multiresistencia a la bacteria, y hay que tener cuidado. Joder, nosotros no, bueno. Lo estamos teniendo ahora. Son 1000 laboratorios. ¿Y con mucha frecuencia? Bastante. Mucha resistencia a quinolonas, mucha resistencia a trimetroprimas, que son los antibióticos más comunes que uno está usando. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado, ahora cualquiera podría comprar un antibiótico, por el hecho de también, como vos decís, una virosis, y bueno, hay... Vos sabés que es muy produce un acostumbramiento en las bacterias. Produce el acostumbramiento. Dice, estuve con un resfriado, así como un estado del cuerpo, me tomé un antibiótico. Sí. Y viene siempre alguno y dice, tomate esto que es bueno. Claro. Ni hablar, y lo toma 2 o 3 veces. Vamos a suponer que el médico le haya dicho, ¿no es cierto? Mira, tomate esto 5 días para una faringitis, ahora que están de común, que hablamos por los bichos. Y qué sé yo, vos al 3 días ya no te duele más nada, ya hablas bien, usted que lo sabe que lo sufre más que nosotros. Ya está, la dejo. Es feo tomar pastillas. Yo no tomo remedio, les digo sinceramente. Yo más de una valla aspirina cuando me voy a jugar al fútbol. Pero es feo tomar, lo cortamos. Bueno, ahí estamos produciendo un gran problema. Y acá viene otro problemita también. Yo no quiero ser apocalíptico, por favor, que la gente que me escuche trate de... preventivo. Exactamente. Pero ¿cuál es el problema? Las grandes empresas farmacológicas, las que fabrican los remedios, sí. que deben ser la 4ª economía del mundo en manejar dinero... Si fuera un partido de fútbol son los dueños de la pelota. Casi, totalmente. Pero ¿qué pasa? Ellos van a obtener cada vez más ganancia, y lo que le interesa es tener ganancia, y todos los años, como en grandes multinacionales, el negocio tiene que ir para adelante. Ellos tienen la idea de que las empresas no son barcos, no flotan, o van para arriba o van para abajo, entonces cada vez tienen que ir para adelante. Entonces ellos invierten dinero en donde el fármaco lo va a utilizar más la gente. Por ejemplo, una persona que tiene un cáncer de próstata, vamos a suponer que a los 70 años, o antes o después, tiene que tomar ese medicamento de próstata durante toda la vida. Es decir, que esos tipos se aseguran de que durante 20 o 30 años, la persona, en este caso con un argentino, tiene que agarrar plata de la jubilación y gastar plata en el medicamento para comprárselo. 30 años. Un hipertenso, a los 60, vamos a suponer que vive hasta los 90, 95, 30 años más. Todos los días tiene que tomar las pastillitas. ¿Qué pasa con los antibióticos? Tengo una infección urinaria. ¿Sí? Tengo una infección. Bueno, tomate 5 días de antibiótico. 5 días. Por ahí, si es una infección recurrente, te puede dar 7, te pueden dar 10 días de antibiótico y se corta ahí. ¿Cuántas infecciones urinarias una persona puede tener al año? Normalmente 2, 3 en las mujeres, que es mucho más común porque se infecta más. Es decir que el antibiótico vos lo vas a usar 30 días al año, un mes. Para las empresas, esto no es redituable, no le da plata. Sí, tiene que haber una compensación económica del producto de consumo y del producto que tiene menor consumo. Tal cual. Pero también es el que le da la posibilidad de investigar a las empresas. Bueno, ahí está. Vos porque sos muy filántropo. Pero para los tipos que necesitan la plata y que lo único que es un billete verde,
Eso, más o menos. La investigación pasa Lo miran de reojo. Es decir, las empresas invierten en investigación de antibióticos, pero más van a investigar en otro medicamento que les genere estas posibilidades. Entonces las bacterias, que antes les llevábamos kilómetros y kilómetros de ventaja, se están empezando a acercar. Tan lejos todavía, tan lejos, no hay que asustarse, ni va a ser el apocalipsis, nada por el estilo, tan lejos. Pero se empiezan a acercar. Y con esta relación económica que domina el mundo, lo vemos a diario. Yo le digo, mi papá tiene 86 años, usted lo conoce. Y yo digo, mirá, viejo, ahora todo es plátano. Las gauchadas están tarifadas ahora. No hay más, ya no más la gauchada que antes vos hacías, bueno, sí, qué sé yo. Ahora las gauchadas están tarifadas, tienen un precio. Y es así. Entonces genera todo este problema que lo vamos a tener, ojalá que no, porque tarde o temprano, bueno, van a empezar a invertir. Y además lo que genera un costo de investigar un antibiótico, porque generalmente, ¿por qué son tan caros los antibióticos? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que sacamos 10 líneas de investigación para un antibiótico. De los 10 llega uno. Ese uno tiene que cubrir los costos de los otros 9 que quedaron en el camino. Entonces implica que ese antibiótico que sale al mercado, que está fenómeno, sale una fortuna. Sale una fortuna. Claro. Por eso uno muchas veces pagan por los que no llegaron. Pagan por los que no llegan. Entonces es muy importante para la gente concientizarla, así como es el tema de la ecología y todos estos problemas que lo estamos viviendo ahora, el hecho de que por favor sigan el plan de antibióticos, no lo abandonen, no se imaginan lo que están ayudando a ustedes y ayudando al resto, porque muchas veces nosotros somos factores de contaminación sin darnos cuenta. La contaminación ambiental influye mucho en la generación de nuevas... Mirá, ¿cómo impacta eso? En los cambios climáticos. Estamos en mayo y estamos de remera. Sí, claro. Sí. Entonces eso que hace que patologías que antes eran del Ecuador, del trópico, donde hay mucha, por ahí parásitos, pero parásitos bravos, no es lo que te produce, te atacan el pulmón, el riñón, el hígado, te la pasás mal, o los hongos también, se empiecen a empezar a bajar. ¿Qué significa? Porque tienen un clima acorde. Acorde de humedad, de temperatura, de lluvias. Lo vemos inicialmente en el descenso de ciertas animales y ciertas especies que ya han bajado por la temperatura, por lo tanto a ellos lo deben estar acompañando también los otros seres vivos, ¿no? Obviamente, todo animal, todo mamífero, todo animal, inclusive las ratas que uno está andando, que andan por todos lados, son importantes factores de contaminación, que muchas veces no le hacen problemas al animal, pero sí cuando pasan son vectores. Exactamente. Entonces, vos tenés, por ejemplo, el dengue. Usted que son periodistas, 10 años atrás hablaban de dengue. No, para nada. Hay un serio problema ahora en Brasil. ¿Te das cuenta? En Brasil lo estás teniendo en Córdoba, en Corrientes, por ahí en el conurbano. ¿Y qué se habla? De casos autóctonos. ¿Qué significa eso? No es el tipo que fue a pasear a Brasil y le atrajo, claro. Ahora ya tenemos el virus del dengue, el Aegyptis, que el mosquito que te pica acá, y todo eso por el cambio climático que hay. Antes, por eso volvemos, antes en mayo ahora, ya tenía que estar con la camperita, y no sé camperita, pero un pulovercito lo tenía. También por eso proliferan los murciélagos, hablábamos el otro día, porque tiene su ingesta en todo este tipo de insectos. Estamos hablando en el programa, y ya prácticamente hemos consumido el tiempo con el doctor Gabriel Aníbal Bruno, que es bioquímico y bacteriólogo. Te quería preguntar esto, fundamentalmente, en esta zona, con este clima, los residentes de este lugar, ¿a qué tipo de bacterias estamos más expuestos en este momento? Mira, generalmente los procesos infecciosos hay los que están todo el año, como puede ser una infección urinaria, y los que producen de acuerdo a los cambios climáticos. Por ahí, en este momento que estamos pasando de un verano al otoño, hay un aumento, por ejemplo, de los estreptococos beta hemolíticos, que producen faringitis. Hasta ahí no habría ningún problema, pero estas bacterias pueden, si no se tratan bien, si no se las saca del organismo, producir problemas cardíacos, renales y articulares. Por eso, cada vez que tengan un dolorcito de garganta, consulten al médico y si es necesario, vayan al laboratorio a hacerse el hisopado para quedarse tranquilo. Porque una faringitis pasa,
pero las consecuencias son bastante complicadas en este tipo de casos. Quería preguntarte esto, cuando generás un informe bacteriológico, no solamente identificás la bacteria, sino que además sugerís cuál puede ser el antígeno para el antibiótico. Generalmente sí, el informe de bacteria implica una identificación del germen, la cantidad que se tiene. Hay patologías muchas veces que tenerlo ya implica problemas. Sí. Por ejemplo, y hay otras que dan un cierto margen. ¿No es cierto? Por ejemplo, en una herida de cadera, por ejemplo, en la piel tenemos muchas bacterias, muchas veces cuando la gente se opera de caderas y bueno, con el tema de que están inmunosuprimidos, por ahí generalmente son gente de edad, muchas veces estos bichos de la piel se meten en la herida y generan una infección complicada. ¿Quién no ha tenido un conocido algo? Sí, que llevan al óbito incluso. Exactamente. Tener estas bacterias, por más que tenga 10 o tenga 2 millones, yo te la tengo que informar y hay que hacer un tratamiento con antibióticos. Ahora, en una infección urinaria muchas veces no crece tanta cantidad, entonces uno informa mayor de 100.000, que es una infección franca, entre 10.000 y 100.000, que ahí ya el médico va a tener que ver si tiene sintomatología. La necesidad de medicar con cierta potencia. Con los síntomas que tenga el paciente. Muchas veces son contaminaciones, juntar la orina tiene sus requisitos, por ahí la gente se olvida, el tiempo, ¿viste? Como estamos viviendo ahora. El envase esterilizado. Exactamente, que no lo consigue, te traen algo que, bueno, es todo otro problemita, digamos, que pasa. Pero en general eso, y después sí ponemos una sensibilidad para que el médico vea cuál es el antibiótico que tiene que ser, porque no se le puede dar cualquier antibiótico a las personas, claro. Tiene que ver el estado hepático, la función renal, el estado general. El antibiótico, como yo muchas veces le explico a mis pacientes, porque mi abuelo de 96 años le damos ciprofloxacina, bueno, pusiste que es sensible y no le hace nada. Bueno, no es una pastilla mágica, no es que uno toma eso y se terminaron los problemas. Hay una combinación de el antibiótico con el sistema inmunológico que el paciente tenga. Natural. Al tener la edad, el sistema inmunológico se resiente, se debilita, y muchas veces este antibiótico no le va a resultar, por más que a mí me dé sensible. Entonces hay que hacer tratamiento más largo, ir revisándolo cada 10 días para ver si funciona o no funciona, rotarlo, cambiarlo. Es todo un problemita también. Y también la función interna del organismo. Muchas veces estados, muchos de acidosis, llevan a que el antibiótico no funciona bien. A mí me da muy bien en la placa y en el tipo... No hay un patrón que te indica esto es para todos. Exactamente. No. Generalmente abarca la gran mayoría, vamos a estar bien, pero vamos a tener un margen en el cual ese antibiótico muchas veces no nos va a resultar. Claro. Bien, interesantísimo. Sí, vos disculpame, Miguel, porque yo me pongo a hablar y acá, viste cómo soy y me apasiona. Es bueno porque uno también se pone en el oído del dejarte un babero a tu madre. Está sonando. Así que, saludos a Aníbal. Saludos a Aníbal, es fanático de su hijo. Es fanático. Lo dijo el otro día por teléfono. ¿Cómo no hacerlo? No, tenemos una muy linda relación. Ya pasamos lo de padre e hijo, ya somos amigos, nos divertimos, miramos Racing, todas esas cosas juntos. Me acuerdo de su ejecución de piano y de compartir esa música. De que vuelva otra vez, así que ojalá que lo pueda hacer porque es parte de su vida. No, le gusta mucho eso. Gabriel Aníbal Bruno es bioquímico y bacteriólogo y bueno, hemos tenido con él una charla realmente muy, muy interesante. Bueno, yo les agradezco la invitación, les quería agradecer muy especialmente que nos haya invitado a los veteranos de guerra para el 2 de mayo, que para nosotros es una conmemoración muy importante en el sentido de que ahí están nuestros muertos. Para la gente que estuvimos en Marina, ahí están nuestros muertos. El 2 de abril es importante, pero bueno, tenemos por ejemplo en el 2 de abril el aliciente de que recuperamos las Malvinas, por un tiempo fueron nuestras, pero el 2 de abril es una fecha que nos llega mucho, que nos duele mucho al veterano de guerra. Tal es así que yo esta conmemoración no fui porque el año pasado justo me tocó llevar la bandera. Bueno, íbamos a llévenla, viste que no, sí, bueno, yo no quiero mucho, bueno, dale Gaby. Y me tocó justo, lo hicimos en el auditorio y me tocó justo estar enfrente de todos los papás y verlos todas no es fácil. Verlos llorar
toda la combinación realmente me dejó muy mal. Tuve realmente... Bueno, pero eso habla de tu sensibilidad también. Exactamente, pero le quería agradecer muy especialmente. No, nada que agradecer, es nuestra obligación. Y como gente de los medios y además como argentino. Bueno, muchas gracias. Gabriel Bruno, muchas gracias. Okay. Hasta cualquier momento.